Buenas, Saludarlo. buenas tardes, Georgie, buenas tardes, Rudy, Bueno, le buenas tardes, habíamos Juan. buscado una picadera, una cosa aquí para recibirlo, Sí, pero sí, sí, pero se me Cogió ha miedo al COVID. complicado, Le cogió miedo al verdaderamente. COVID. No, no, déjeme decirle que yo estoy vacunado, incluso estuve participando en la jornada de vacunación en la UAS Con la y Johnson como parte de Johnson. no, ni con la Johnson Johnson, ni con las AstraZeneca, con sino la China, con la China. con la Sinovac, que es la que nos han vacunado casi a todos. Óyeme, Oye, si eso, mire, déjeme hacer si eso tiene una reacción, vamos a fuñito, porque a nos mí, hemos vacunado con China. mira, a mí me envió un amigo entrañable en el que yo sé que no me va a hablar por hablar, un WhatsApp en donde dice: los vacunados con vacunas chinas están siendo monitoreados como altamente sospechosos de cooperar con las políticas y diplomacia de la vacuna del Partido Comunista Chino, y Ay, sus Dios. visados se hallan en remojo. Bueno, qué cosa. Lo importante es que yo creo que ha habido un proceso interesante, ¿no? Veo que la situación ha venido cediendo, la gente poco a poco ha venido eh, ya perdiendo el temor en la medida que se va vacunando, y eso es una buena noticia para también todo el proceso de reapertura de la economía. Fíjate Llegan más que, vacunas, por cierto, doctor, en los claro, próximos días. claro, claro. Y nosotros en ese sentido, déjame decirte que eso puede ser muy positivo si nada obviamente ocurre al respecto a partir del segundo semestre. Yo creo que mientras otros países tienen dificultad con el tema precisamente de la vacuna, los temores, la situación que ha ocurrido con la Johnson Johnson, con AstraZeneca y otro tipo de vacuna en Europa, básicamente. Sin Bueno, embargo, Dinamarca acaba de definitivamente definitivamente prohibió, suspender claro, la suspendió. AstraZeneca. Y eso es un dato positivo para el turismo, en el sentido de que nuestra población esté ya totalmente vacunada o una parte importante, y ya eso le quita, rompe con temores de otros ciudadanos que quieran venir a la República Dominicana, porque no es lo mismo cuando hay un proceso avanzado de vacunación y que por lo menos hay un control del tema del contagio, y eso obviamente favorece a la economía. Hay muchos golpes de suerte que parece que va a tener la economía dominicana. Eh, y eso lo hemos comentado precisamente por todo el tema de las inversiones que están haciendo en los Estados Unidos. Y dos muestras precisamente para reafirmar eso que estoy diciendo. En primer lugar, el incremento de las remesas. Y en segundo lugar, ha habido un crecimiento de las exportaciones. Y eso son dos noticias importantes de que la demanda eh, y básicamente de aquellos países donde la República Dominicana tiene cierto nivel de vinculación comercial ha venido reactivándose. Y eso obviamente que va a impactar de manera positiva a la economía dominicana. Ahora, ustedes tocaron un tema y yo lo estaba escuchando con el tema de los seguros médicos, de la situación de la salud. Y déjame decirle lo siguiente, el gasto de bolsillo de los hogares dominicanos en términos de salud ronda alrededor de un 2%. O sea, el gasto de bolsillo, es decir, estamos diciendo que hay un gasto público del gobierno que representa un 2%, hay un gasto de aseguramiento, de seguros, que pagamos todos nosotros, un 2%, y eso hay que sumarle un 2% del famoso copago, de lo que nosotros desembolsamos una vez pasamos nuestra tarjeta de seguro. Y eso es mucho. Estamos hablando que en la República Dominicana, en sentido general, hay todo un esfuerzo en términos del gasto de las familias, del gasto en aseguramiento, del gasto del gobierno, de un 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, que en sentido global, aquí se gasta mucho en salud, pero
cuando uno descompone esos gastos, es obvio que el peso que tienen los hogares es el mismo peso que tiene el gobierno. Es decir, nosotros estamos destinando de bolsillo lo mismo que el gobierno está gastando en términos de salud. Y eso, evidentemente, refleja una gran desigualdad. Por eso es que nosotros sentimos muchos. Sencillamente, cuando una persona lamentablemente tiene algún tipo de enfermedad, es muy costoso. Eso prácticamente afecta, como decimos nosotros, las finanzas personales, las finanzas de los hogares. Y en muchos casos, evidentemente, hay muchos gente que tiene que vender propiedades para cubrir determinado tipo de operación. De manera que eso es un componente importante que tiene que tener la República Dominicana de una reforma al sistema de salud, al sistema de pensiones, al sistema de la seguridad social, que es un componente, Georgie y Rudy, muy importante para la cohesión social. Las sociedades, en la medida que van avanzando, que se van mejorando sus niveles de ingreso, que hay un proceso de afianzamiento de la democracia, entonces vienen aquellos bienes públicos, esos bienes públicos que la gente demanda y que forman parte de nuestra calidad de vida. Es decir, tú necesitas, y además que le dan certidumbre a la gente, a los hogares, a los jóvenes y a todos nosotros. Por ejemplo, todos nosotros nos queremos jubilar tranquilamente con una buena pensión, porque es muy bueno uno jubilarse a los 60, 65 años, porque tú vas a disfrutar de una segunda etapa bastante importante, tomando en consideración que las expectativas de vida en la República Dominicana, según el último índice de desarrollo humano, rondan los 77 años. Entonces, cuando uno se va a asegurar o va supuestamente a, no sé, se hace un estudio actuarial, al final lo que te cuentan es a partir del periodo, el año donde la gente se pensiona, dice, bueno, a partir de los 65 años tú vas a durar 15 años o 20 años. Así que hacen obviamente los cálculos para seguro de vida, los cálculos actuariales. Entonces, si nosotros tenemos bienes públicos garantizados, cómodos, que la gente diga, bueno, como decía Rudy, hay un sistema en todo el país, en todas las provincias, sobre atención primaria, donde la gente obviamente tenga que ir primero donde el médico básico, y a partir de ahí el médico básico te dice, mire, su dolencia no amerita ir donde un especialista. Ah, no, pero vamos donde un especialista. Y es exactamente eso que decía Rudy, quizás para un dolor de cabeza que es fruto de algún tipo de alimentación y eso le generó un dolor en el brazo o en la cabeza, entonces vamos donde el especialista. ¿Cuánto te cobra el especialista? Te va a cobrar mucho, porque ahí entra en juego lo que decía Georgie, que si las aseguradoras lo que le pagan a un especialista son 300 pesos o 400 pesos, entonces el especialista tiene que tener un copago para cubrir unos costos que son ¿verdad? Costo de energía eléctrica, costo de medicamentos y un conjunto de situaciones que se dan en la clínica. Entonces, eso, yo creo que hay que revisar todo eso. Hay que, a propósito de que en estos momentos en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados se está analizando, se está discutiendo la ley de la seguridad social. Eso es una ley importantísima que la población dominicana tiene que involucrarse. ¿Por qué? Porque yo creo que también nosotros hemos caído en una trampa, ¿no? Una trampa donde hemos incorporado muchos aspectos de intermediación en esos procesos. Y esos aspectos de intermediación, que en realidad son negocios, que en realidad tienen intereses, obviamente te van a encarecer el proceso. O sea, no es lo mismo que cuando hay muchas intermediaciones y entonces tú tienes que estar asegurado, pagar un seguro. Doctor, tiene que moverse un poquito, doctor.
Sí, estamos Entonces, teniendo ese seguro tiene interrupciones. que negociar con los médicos y ahí vienen los conflictos y el médico dice que no voy a cubrir tal enfermedad. Y al final, sí, y al final, quien paga todo eso, Georgie, es como decimos nosotros, el paciente o el cliente, como que alguien le quiera llamar, ese tipo de cosas. Por eso es que, que hay que involucrarse a todos los niveles en estos procesos de revisión de estas leyes importantes, que al final es lo que va a mejorar la cohesión social en la República Dominicana. Obviamente que no estamos aspirando a tener servicios públicos como los países, no sé, nórdicos, porque todo eso va a depender del nivel de productividad de un país. Pero en la medida que nosotros comencemos en esa medida y vaya obviamente mejorando los niveles de productividad de la economía, mejorando los salarios de la población, en esa medida también esas leyes tendrán que mejorarse, como dicen, a más. Y eso hace al final que la gente sienta Le que la perdimos. calidad de vida de su país, que eso evita que la gente se vaya. No sé, se escucha, Sí, Sí, ahora le se escuchamos. escucha. sí, Ahora ahora sí. sí. Sí, pues sí, y todo eso permite que la gente, el ciudadano dominicano, se sienta cómodo en su país. No intente migrar, pero hay que hacer un esfuerzo importante. Entonces yo creo que los procesos que se dan en la economía y los procesos de transformaciones y de cambio son procesos que obviamente se llevan tiempo y que exigen de la clase política cierto nivel de acuerdos mínimos. Por ejemplo, el presidente habló de la inminencia de un pacto fiscal. Bueno, yo creo que esta coyuntura, en esta coyuntura que estamos pasando en la economía, quizás más que hablar de un pacto fiscal, porque los pactos llevan tiempo, hay que hablar de un arreglo o de una reforma fiscal de baja intensidad. ¿Qué significa de baja intensidad? Bueno, que los ajustes que vaya a hacer el gobierno no sean tan grandes, porque hay que tomar en consideración que estamos saliendo de una crisis, que estamos en una recuperación lenta y que cualquier situación que tú genere de aumentos impositivos, muchas veces más allá de lo que ameritan las condiciones, entonces eso va a paralizar, obviamente, la recuperación. Porque al final tú lo que estás haciendo es limitando el consumo de la gente, limitando la posibilidad de que el sector privado pueda hacer grandes inversiones, porque es obvio que cuando tú incrementas los impuestos, tú le estás quitando recursos a esos dos actores importantes, que son, Le reduces la capacidad de compra, vamos a ¿no? decir, elementos fundamentales en un proceso como el actual de recuperación de la economía. Le reduce la Claro, capacidad de claro, compra al consumidor, al claro, claro. ciudadano, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, por eso yo digo, es cierto, por ejemplo, que el gobierno tiene que hacer un arreglo, yo digo, de baja intensidad, en el sentido siguiente. Por ejemplo, yo creo, Rudy y Georgie, que como axioma tiene que siempre, siempre mantener el combate a la evasión fiscal. Eso debe ser un axioma, eso no se puede negociar. En segundo lugar, creo que el gobierno tomó la línea correcta de mejorar la eficiencia del gasto público. Yo creo que el gobierno fácilmente en esos dos renglones puede añadir a la presión tributaria sin aumentar impuestos en punto 5, es decir, medio punto porcentual. Puede conseguir fácilmente entre 20 y 25 mil millones de pesos si sigue en esa tesitura. Ahora, en un tercer momento, el gobierno tendrá que revisar las exenciones fiscales, pero siempre manteniendo, desde mi punto de vista, y no tocar tres importantes renglones. ¿Cuáles? La salud, la educación y las exenciones a las personas físicas. Es decir, porque ahí hay muchas exenciones de alimentos que la gente consume, hay otro tipo de exenciones que también están contenidas ahí y que representan alrededor de 72 mil millones de pesos. Por lo tanto, le va a quedar una holgura para fines de conseguir a lo mejor
quizá un punto porcentual, como 50.000 millones de pesos. ¿Y los subsidios? Estamos hablando de que puede en todos estos procesos ya ir haciendo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que los subsidios lo tienen que revisar, que son los gastos tributarios, pero manteniendo 3 renglones importantes, que es la salud, que es la educación y también a las personas físicas. Después de ahí hay que revisar una por una al resto de los sectores. Es decir, vamos a revisar. Y en ese proceso de revisión hay un monto que puede jugar con ese monto, que son 100.000 millones, y puede decir, mira, yo no voy a quitar ese monto, sencillamente lo voy a dejar en la mitad. Y ahí puede conseguir 50.000 millones de pesos. Y hay otro tipo de impuestos que hay que ponérselo a la gente y a los grupos y a los sectores que han ganado mucho en esta crisis. Y hay que ponérselo, aunque sea un 1%. De tal manera que para el presupuesto del año 2022, Rudy y Georgie, el gobierno pueda conseguir alrededor de 175.000 millones de pesos. Yo creo que con ese esfuerzo de alrededor del 2.5% del PIB, mejora la presión tributaria y la sube de un 14 a un 16.5. Y yo creo que con eso puede cumplir gran parte del presupuesto y el financiamiento del presupuesto del año próximo, del año 2022. Si no lo hace así, entonces la otra cara de la moneda es seguirse endeudando. Ya la deuda pública, incluyendo la del Banco Central, anda por el 74% del PIB. 74. Y déjame decirte una cosa, 74%. si eso sigue así, fácilmente el próximo año, así, sí, correcto, del PIB. Y si eso sigue así, eso fácilmente se puede meter en un 80% el próximo año. Entonces, tú te imaginas en los imaginarios de la población común que comiencen con todo ese discurso que la deuda está llegando al 100%, que eso es un problema no solamente de carácter político, económico, porque va a afectar las finanzas públicas, te compromete los ingresos futuros en términos de pago de intereses, y luego el gobierno no le queda nada para hacer inversión pública. Una presión social mayor. Mayor. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Y déjame decirte lo siguiente, por eso yo digo que no hay tiempo para hacer un pacto fiscal, sino un arreglo fiscal de baja intensidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres incorporar eso en el presupuesto del año 2022, el presupuesto ya se comienza a analizar y se comienza a preparar del 2022, ahora en julio de este año. Sí. Por lo tanto, obviamente que hay un tiempo que apremia y que en cierta manera, si no se apuran, obviamente que el próximo año la única alternativa será la deuda pública. Bueno, yo creo que más claro ni el agua, como dice el refrán popular, ¿verdad? Así que, doctor, muchas gracias, como siempre, por esta cátedra. Y la próxima nos vemos. Ya ustedes saben, que la pasen bien. Avísenos con tiempo, porque hoy se va a perder la picadera hoy aquí. Bueno, un abrazo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.